¿Se ha preguntado usted cuál es la filosofía del imperio? O más aún, ¿se ha preguntado usted cómo o cuál sería la nación del siglo XXI? Y más aún todavía, ¿qué tenemos que ver los hispanos con los rusos? Preguntemos. Soy Roberto Lamadrid y esto que ya casi cumple 10 años y que siempre ha sido suyo y gracias a usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. Nuestro punto de partida es esta obra. Polémica, radical, que dibuja una teoría del Estado y el imperio. Rechaza los mitos ideológicos de la teoría liberal moderna que ha dado a una multitud de corrientes, sean de derecha o de izquierda, 2 siglos de raíz moral protestante. Esta obra es crítica del formalismo, idealismo e individualismo de la contemporaneidad. ¿De qué se trata? Con nosotros siempre presente. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, por supuesto, y muchísimas gracias a usted. Ya sabe que nunca nos cansaremos de agradecerle, de insistirle que gracias a usted este programa pues ya tiene más de casi 10 años de vida, a pesar de toda la censura y de los múltiples cortes de canal y de eliminación por completo. Usted ya lo sabe, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa muy especial, es un programa, diría yo, prácticamente de lujo. Tenemos con nosotros a José Ramón Bravo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, allá en España. Tiene maestría en Economía Política Internacional por el King's College, London. Y bueno, pues es un intelectual de peso y de profundidad porque se dedica a analizar exactamente qué es lo que está pasando entre la historia, la actualidad, la filosofía, y nos ayuda a entender todas estas estructuras que pesan sobre nosotros. Está lanzando un libro, una obra que creo que podría ser vital para entender lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, que es justamente de lo que vamos a hablar aquí. José Ramón Bravo, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradecemos mucho. Seguro que esto va a estar bueno, como se dice aquí en México. Santiago Javier Armesilla Conde, usted lo sigue mucho por las redes sociales, un filósofo famoso, doctor por la Universidad Complutense en Madrid, en Economía Política y Social, en el marco de la globalización. Editor y fundador de la revista La Razón Comunista, miembro del Consejo de Redacción de la revista Ensayos de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Santiago, también es un placer, gusto a los dos conocerte. Si me permiten hablarles de tú, porque en este programa pues siempre hemos tratado de hablar de tú por una cuestión de equidad y de igualdad. Muchísimas gracias a los dos. Pues José Ramón, empiezo contigo. Este libro trata sobre el problema político de las Españas y las Rusias. Pero a ver, antes de empezar con unas preguntas de fondo, pues ¿qué son o quiénes son las Españas y las Rusias y cuál es el problema, ¿no? Bueno, buenas tardes ante todo y gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias. Por las Españas y las Rusias nos referimos sobre todo al mundo hispánico y al mundo ruso, ¿no? Como civilizaciones en la historia, pero también en la realidad material actual. Y por lo tanto no es un libro que hable sobre todo de España y de Rusia en el sentido moderno y actual, sino más bien del mundo hispánico. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos las Españas, y el mundo ruso, pero en un sentido amplio, abarcando más que lo que es hoy la Federación Rusa, aunque también hacemos mucha referencia a España y a Rusia como países, ¿no? Pero nos interesa más esa perspectiva civilizatoria, histórica, y que se forma, como se explica en el libro, precisamente sobre la base de un imperio católico en el caso hispánico, ortodoxo, sobre todo en el caso ruso, y que, aunque hoy ya no forman unidades políticas como tales, no son estados,
eso, no tienen una unidad política. Sin embargo, sí que tienen una realidad material y bueno, de ahí parte el problema del que hablamos en el libro, ¿no? Que es, en gran parte está ligado a esa falta de unidad, pero luego también al hecho de que tienen lo que decimos aquí que es una existencia crítica en el contexto internacional actual, precisamente porque vivimos desde hace ya bastante tiempo en una época que está hegemonizada por el mundo anglosajón, por una imperialidad, digamos, anglosajona, y en ese sentido, pues, consideramos que la existencia de los pueblos hispánicos y de los pueblos rusos es problemática y es crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos nosotros múltiples espectadores de todo tipo, de izquierdas, de derechas. ¿Por qué habría que leer algo así? ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué tiene que ver con nuestro presente e incluso con el sufrimiento de muchas entidades, ya sean pequeñitas como la familia o sociedades enteras o lo que estamos viendo en Ucrania? Ayúdanos a entender cómo concilias esta idea de la Rusia con la España, el imperio ruso con el imperio español. Está presente en nosotros, eso quiere decir, y que esa problemática puede resolver o puede agrandar los problemas, José Ramón. Sí, el libro hace lo que se podría llamar un estudio comparativo, ¿no?, entre lo que es el mundo hispánico y el mundo ruso, o hispano-latino y ruso-bizantino, ruso-ortodoxo. Uh-huh. Entonces, nos ayuda, digamos, comprender, primero comprender los conceptos políticos, por eso es una filosofía política, es una teoría política, y a todos aquellos interesados en la teoría del Estado, en el imperio, en las relaciones internacionales, pues la parte de teoría política, que es la primera del libro, les va a interesar especialmente, pero luego esos conceptos también se aplican tanto, digamos, en el estudio de la historia del mundo hispánico y del mundo ruso, como en la tercera parte en lo que tiene que ver con geopolítica, ¿no? Es decir, contrastar esos conceptos, esas tesis, con la realidad de la historia, por un lado, con la realidad actual, y en ese sentido nos ayuda a comprender el mundo en el que estamos y bueno, pues pretende ser de alguna forma un poco una guía para tratar de ver cuál es nuestra posición en el mundo, de analizar dónde estamos, ¿no?, cuál es nuestra identidad colectiva. Y en el último capítulo incluso se hacen algunas propuestas de, hipotéticamente, pues si habría alguna forma de resolver eso que llamamos el problema político, que se reconoce que es de muy difícil resolución, pero bueno, que habría, al menos hipotéticamente, pues vías de poder resolverlo, ¿no? Al menos en teoría. Oye, José Ramón, a ver, la última pregunta porque quiero pues escuchar también algunas réplicas. ¿Cuál es tu tesis? ¿Cuál es la tesis del libro? O sea, ¿qué es lo que nos propones? ¿Defiende esto una ideología? ¿Va dirigido a alguien en especial? Pero lo que me interesa es, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, va dirigido contra varias personas o varias tesis. Bueno, más que personas, tesis o ideologías, podríamos decir. Porque, como decía Gustavo Bueno, pensar es pensar contra alguien, entonces inevitablemente, pues si se definen unas tesis es porque se va en contra de otras, ¿no? Uh-huh. En este sentido, el libro se puede describir de varias maneras. Por ejemplo, es en gran parte una crítica contra el liberalismo, no en un sentido, digamos, ideológico partidista, como se pueden hacer a lo mejor desde posiciones, vamos a decir, izquierdistas, que hacen una crítica puramente destructiva de lo que serían, lo que podríamos entender, posiciones liberales o de derecha, etcétera, o al revés, sino a partir de unos conceptos filosóficos, de una teoría filosófica y política. Y entonces se critica el liberalismo porque se comprende que el liberalismo es lo que llamamos la teología política dominante en nuestra época, de la que derivan la mayoría de las corrientes, muy diversas, por cierto, tanto de derecha como de izquierda, de la época moderno-contemporánea, y que en el caso de las Españas y las Rusias pues fue, digamos, una teología política determinante para la destrucción del imperio. Puede decirse que no fue lo único, ¿no?, que contribuyó a la desintegración del mundo hispánico, la monarquía hispánica y la Unión Soviética, que nosotros lo entendemos como una fase del mundo de la civilización rusa. Lo que pasa es que una fase, dijéramos, ya contemporánea, moderna, y eso pues se explica a través del principio que llamó Gustavo Bueno la dialéctica de imperios, ¿no?
es un principio que parte de una filosofía política materialista, realista, podríamos decir, que explica la historia política del hombre, sobre todo en base al concepto de imperio, que tratamos también de rescatar, porque nos parece muy importante para explicar la historia, pero también el presente, porque está siempre operando ese principio, ¿no? Al margen de las interpretaciones que se hagan del mismo, creemos que hay que tratar de explicarlo primero. Y luego, como dijéramos, es la lucha precisamente entre estados imperiales lo que determina o marca las principales líneas de evolución en la historia, y hoy lo podemos ver, ¿no? Más allá de ideologismos o de posiciones, por ejemplo, economicistas, que son importantes, por supuesto, pero nosotros entendemos que la historia política se explica en base a esas luchas, a esos conflictos, a esa dialéctica entre fuerzas políticas que son de dimensión imperial y que precisamente por esa dimensión que tienen, pues de alguna manera definen o, bueno, podrían marcar lo que es la historia universal, o lo más parecido que lo que más se puede parecer a lo que se llamaría una historia universal, que realmente como tal tampoco existe, porque no hay un estado universal, ¿no? Bien, vamos a entrar más a detalle adelante. Doctor Armesilla, Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo escuchas todo esto? Y además yo quiero preguntarte, en este mundo tan revuelto y a propósito de lo que plantea José Ramón, en donde se instaura una ideología que genera tanto de derechas como de izquierdas corrientes, estamos parados en una actualidad en donde hay mucha gente que no sabe ni quién es, ni a dónde va, ni qué profesa. No sabe mucha gente si, oye, bueno, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. ¿Cómo saber y cómo no perdernos en toda esta marea de confusión? Y sobre todo, pues lo que te pregunté al principio, ¿cómo escuchas todo lo que nos dice José Ramón? Adelante, Santiago. Bueno, yo en primer lugar, gracias por la invitación a su programa. Para mí es un gran placer. Lamentablemente yo no he leído el libro de José Ramón Bravo, con lo cual lo que yo pueda explicar o hablar sobre el mismo no puede darse porque no lo he leído. Claro. Conozco la publicación del libro, pero el mismo ahora mismo que él está hablando. No obstante, lo que yo puedo comentar al respecto es en base a lo que yo he podido investigar por mi cuenta respecto a la evolución histórica y política, geopolítica de lo que fue el Imperio Español y por qué cayó, que también creo que eso es una de las asignaturas pendientes de mucha gente, explicar por qué cayó el Imperio Español, y también el Imperio Ruso, que sí es verdad que en cierta medida la Unión Soviética fue una fase de ese imperio, pero al mismo tiempo es una fase que rompe con las fases anteriores, de la misma manera en que la Revolución Francesa es una continuación en gran medida del Estado francés absolutista, pero al mismo tiempo rompe con el mismo. Es decir, yo creo que si uno aplica la dialéctica a la historia, sea esta dialéctica de imperios, de estados o de clases, porque son tres momentos de una misma dialéctica histórica, pues continuidad y ruptura no son incompatibles, se dan en procesos históricos a la vez. Es decir, en un proceso histórico, en una revolución, en una guerra civil, en una nueva forma de Estado, hay tanto ruptura con lo anterior como continuidad. Y hay también fases intermedias. Y creo que en el caso del Imperio Ruso y la Unión Soviética, e incluso la Rusia de Putin actual, se dan esas continuidades y esas rupturas. La cuestión es que la Rusia de Putin actualmente, digamos que ha podido incorporar de una manera mucho más exitosa a nivel político, por lo menos por ahora, esas continuidades y esas rupturas históricas que las naciones que derivan de la balcanización del Imperio Español. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a hablar un poco en ámbito personal, yo estuve hace 11 años en Rusia presentando una ponencia al Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, en la Universidad de Lomonosov, y bueno, si uno va a la Plaza Roja de Moscú un domingo por la mañana, se encontrará una especie como de rastro, como el rastro de Madrid, en el cual pues se puede comprar prácticamente cualquier cosa. Los rusos actualmente no tienen ningún problema en mezclar dentro de su plétora de mercancías para ofrecer a los consumidores para comprar, sean turistas o no,
elementos culturales que vienen de la época de los zares, elementos culturales y políticos que vienen de la época soviética y elementos actuales. Es decir, los rusos con Putin han logrado hacer una síntesis desacomplejada de su historia, en la cual, por eso digo que continuidad y ruptura, pues no chocan, no se ve como algo dicotómico, no hay una división binaria. Sin embargo, pues por otro tipo de cuestiones, en las naciones que derivan del Imperio Español y del portugués, que yo creo que habría que unir aquí, aunque chocaron, habría que unir aquí al Imperio Español y al portugués como parte de una misma civilización o de un mismo origen civilizatorio, porque del Reino de León, que deriva a su vez del Reino de Asturias, derivan tanto la corona de Castilla como la corona portuguesa, en eso que se llama la iberofonía, que menciona Durán Pérez Prados. Para muestra un botón, la ciudad de Oporto la fundó un noble asturiano, Vimara Pérez. Yo hablo sobre esto en un libro que he repasado ayer las galeradas del mismo, un libro mío que va a salir en octubre, Iberofonía y Socialismo, donde trato temas que creo que José Ramón ha tratado también en su obra. Pero creo que sería interesante estudiar por qué, a diferencia del mundo eslavo, ortodoxo eslavo, siendo Rusia la cabeza del mismo, que sigue siendo el estado más extenso de la Tierra, ¿por qué en el mundo iberófono no ocurre así? ¿Por qué hay una especie como de constante sustancialización de la ruptura y de negación de la continuidad de un proceso que duró unos 3 siglos, 4 si apuramos hasta la pérdida por parte de España de Cuba y Filipinas y Puerto Rico, o incluso 5 si hablamos de Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental? Creo que eso es un reto a estudiar por parte de la filosofía política, la teoría política, la geopolítica, los historiadores, es decir, por qué hay una sustancialización de la ruptura y hay, por parte sobre todo de las clases dirigentes de los estados que surgen de la balcanización del Imperio Español, una negación o una minimización o una subordinación de la continuidad por parte de la ruptura. Yo creo que esto también viene de la sustancialización de los llamados libertadores y de su acción política, José de San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar, etcétera, los cuales, por ejemplo, ha demostrado en su libro Madre Patria Marcelo Gullo, incluso cuando ya se estaban dando cuenta de que la acción imperial del Imperio Británico estaba llevando a donde luego les llevó, trataron de enmendar la cuestión muy tardíamente, llevarse a Fernando VII a Hispanoamérica de la misma manera en que los portugueses habían logrado llevar a los Braganza de Lisboa a Río de Janeiro, y sin embargo, pues no se produjo. Fernando VII se negó. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Entonces, a expensas de conocer en profundidad la obra de José Ramón Bravo, desde aquí mis respetos, porque hace años me mandaba correos y los intercambiábamos, creo que lo recordará, pues creo que si en algún punto puede haber una convergencia entre lo que él ha tratado y lo que yo puedo tratar, pues eso quizás en el futuro sí lo podamos valorar conjuntamente en cualquier tipo de espacio. Pero sí me parece tremendamente interesante también señalar que en esa dialéctica de imperios, que está conjugada con la de clases y con la de estados, la clase dirigente del Imperio Británico, esa gran burguesía tirando a oligarquía y esa nobleza aburguesada que produjo el Imperio Británico, Inglaterra, sobre todo después de la Revolución Gloriosa de 1688, sí consiguió expandir unas ciertas ideas, unos ciertos conjuntos de ideologías que se han llamado liberalismo ahora, pero cuidado, con una salvedad. Liberalismo es un término, y con esto termino mi primera intervención, liberalismo es un término que surge en España y que si es verdad que los liberales españoles tienen influencia de los Whigs anglosajones y de los ilustrados franceses, sin embargo beben sobre todo de las tradiciones propiamente españolas que vienen de la Edad Media, por ejemplo, de las libertades de los fueros de León, de las Cortes de León, castellanas, etcétera, y de la Escuela de Salamanca, por supuesto. Lo que ocurre es que esa tradición Whig anglosajona, a mi juicio, se ha apropiado del término liberal y lo ha asimilado como propio, pero engarzándolo con sus propias tradiciones políticas, religiosas y económicas propias. Y de ahí que incluso pues haya actualmente en el mundo hispanoparlante muchos que se llaman liberales, que realmente son Whigs que si escucharan los discursos políticos de los liberales doceañistas españoles los verían como peligrosos socialistas. Pero bueno, también hay liberales actuales extremos que piensan que Milton Friedman es un socialista, ¿no? Estoy pensando en la escuela austríaca. El liberalismo es un totum revolutum, es muy complejo, hay muchas familias enfrentadas entre sí. En el siglo XIX se mataban entre ellos, hacían golpes de Estado continuamente en muchos países.
Y bueno, de todas maneras, si el libro de José Ramón Bravo permite entender un poco los puntos de conexión, pero también de desconexión del mundo hispánico o iberófono y del mundo eslavo ruso, también eso será interesante, porque también hay que decir, y yo me atrevería a decir, que aunque hay elementos de parecido, también hay muchos elementos históricos del mundo de la construcción de lo que es Rusia, de lo que son las Rusias y lo que son las Españas, que no tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, ya José Ramón podrá indicarnos a nivel histórico algunos de esos puntos de conexión y de desconexión. Santiago, pues muchísimas gracias, gracias por esta, pues por esto todo, por toda esta construcción que nos haces. Y en la siguiente pregunta te voy a preguntar, ahí te la dejo, si toda esta explicación que nos das de la corriente histórica pudiera ser una gran presión esencial, de esencia, en el sujeto individual, es decir, en una persona de hoy, o en el sujeto colectivo, y si esto está determinando o por lo menos condicionando la historia que estamos escribiendo el día de hoy. Déjame ir con José Ramón. José Ramón, justamente de lo que estaba diciendo Santiago, pues yo te pregunto, bueno, ¿y por qué comparas a los rusos con los hispanos? Bueno, efectivamente, como ha dicho Santiago, hay diferencias importantes y eso se reconoce en el libro. Vamos, desde la primera página no se reconoce que no se quiere hacer una equiparación sin más, porque sería ridículo, sino que lo que se trata es de resaltar esos paralelismos que es pertinente hacer, creemos, digamos, entre el mundo ruso y el mundo hispánico, a pesar de las grandes diferencias teológicas, culturales, institucionales, étnicas, lingüísticas, etcétera, porque más allá de aspectos concretos en cada uno de esos ámbitos, cuando miramos la historia en un sentido diacrónico y sobre la base del imperio, la base de la civilización y, como hemos dicho antes, del principio de dialéctica entre grandes estados imperiales en la historia, vemos que esos paralelismos existen y se pueden dar, ¿no? Para empezar, se compara a los hispanos y a los rusos porque, bueno, partiendo un poco de la diferenciación que hizo el filósofo mexicano Leopoldo Cea, ¿no?, entre esos tres pueblos o naciones que están en los extremos, digamos, de Europa, que él habla de Rusia, de Britania, refiriéndose a Gran Bretaña, al mundo anglosajón en definitiva, y luego habla de Iberia, pero quiere decir España, las Españas o el mundo hispánico, ¿no? Y cómo, estando en los extremos de Europa, son precisamente los tres pueblos que se encargan de, dijéramos, extender, por así decir, la norma del imperio universal. Pero encuentra más paralelismos CEA o más parecidos, podemos decir, entre los rusos y los iberos, como dice él, o los hispanos, diríamos, que entre estos y los anglosajones, o el mundo germánico, o el mundo protestante. Entonces, aquí me gustaría resaltar que la cuestión de la religión, es decir, del orden teológico-moral, el orden religioso, en la historia es fundamental y yo creo que nos ha ayudado en este libro a comprender y a ubicar mejor los conceptos políticos y a comprender cuál es sobre todo la evolución, ¿no?, política en lo que llamamos Occidente, que históricamente fue la cristiandad, precisamente por la importancia que tiene la ruptura que se produce en el siglo XVI a partir de la Reforma Protestante, primero con Lutero, pero después con Calvino, que los que conocen bien la historia de la religión y en general historia de las ideas políticas, no les va a sorprender lo que digo, saben que el calvinismo evolucionó finalmente hacia el liberalismo y, como decía Santiago, es verdad que el liberalismo es un término, pues se puede decir que polisémico, se puede hablar de muchos liberalismos, nos podemos referir a conceptos, digamos, a nociones muy distintas utilizando el término liberalismo, pero aquí se hace en el sentido de teología política que define de alguna forma la escala del imperio en la que se ha impuesto esa teología en la edad moderna contemporánea. Ya desde el siglo XVI, pero sobre todo en los dos últimos siglos, precisamente por la hegemonía anglosajona, primero con el Imperio Británico, que fue el imperio, dijéramos, germano-protestante, que finalmente se hizo universal, los otros no lo consiguieron, los dos imperios protestantes, quiero decir, y después el imperio de Estados Unidos, claro, ¿no? Bueno, Gran Bretaña nosotros consideramos que sigue siendo en gran parte un imperio, ¿no?, por su posición dominante en el sistema financiero y monetario internacional. Entonces, ese concepto de la teología, la importancia, me parece que la palabra teología o sus derivados teológico, teológica, aparecen como 200 veces mencionados en el libro. Es decir, que prácticamente cada 3 páginas se hace una referencia a la teología o a lo teológico, ¿no? Y eso da un poco idea de la importancia que se asigna a este concepto, ¿no?
Entonces, comprender que la teología es una de las dimensiones del imperio, del poder imperial, del poder político en general, pero sobre todo imperial, para nosotros es fundamental para explicar la historia política, porque muy resumidamente podemos hablar de 3 grandes dimensiones del poder soberano del Estado o del imperio. Por un lado tendríamos el poder, no voy a entrar en términos técnicos, filosóficos de bueno para no confundir al personal, pero bueno, hablaríamos de un poder, dijéramos, militar, defensivo militar, que defiende las fronteras del Estado y también las relaciones con el exterior, de un poder que podríamos decir económico productivo, también, bueno, podríamos hablar de la potencia monetaria, y luego de un poder que llamamos aquí potencia ideológica, al que se dedica un capítulo en el libro, que es el capítulo 10, que recomendamos leer porque permite comprender las tesis que se defienden en el libro, ¿no? Y que se utiliza en un sentido amplio. Ese poder ideológico también se refiere al sistema de valores morales, a lo que llamamos también teología política, aunque no sean términos equivalentes. Y además defendemos en la teoría política que proponemos al final del capítulo 3 que esa dimensión teológica, ideológica, nematológica en terminología del filósofo Gustavo Bueno, es precisamente la más determinante en cuanto al imperio, ¿no? Así como en la morfología que llamamos el Estado-nación, propio de la época más moderna, lo fundamental es, dijéramos, el sistema productivo, lo que llama Bueno la capa basal, y en la antigua polis pues sería un poco el sistema militar defensivo, es decir, como la dimensión fundamental del poder del Estado frente al exterior. En cambio, en el imperio es esa teología, ese sistema de valores, que sobre todo en el caso hispánico, pero también ruso, se basaba en la fidelidad o en la lealtad a la institución de la monarquía, de la corona, ¿no? O del emperador. Y por otro lado, los británicos te van a decir que también ellos tenían lealtad a la corona, ¿no? Y que por eso hacían piratería. Sí, es que el imperio británico, muchos dicen que sigue siendo una monarquía compuesta en muchos sentidos, ¿no? Entonces, organizativamente, pues sí, lo que pasa es que, y ahí viene la importancia de la teología, es decir, el imperio británico se forma como un tipo de imperio que nosotros oponemos a los imperios que llamamos civiles o generadores, en terminología de Bueno, que son imperios que incorporan a los pueblos, según se van ampliando, los incorporan a una misma norma política, a un mismo Estado, podríamos decir, de forma que España en América lo que tiene es otras Españas, es decir, son virreinatos, son provincias, son gobernaciones, capitanías, etcétera, es decir, forma todo parte de una misma estructura estatal unitaria, aunque muy diversa, claro. Y en el caso ruso, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, que hay una estructura unitaria de Estado, mientras que en el caso británico hay una doble norma que es típica del liberalismo. Y entonces, esto lo ligamos con el liberalismo, con los principios morales de la teología protestante, que es una vuelta, esto es muy largo de explicar, pero en el libro pues está expuesto, es una vuelta a lo que sería el Antiguo Testamento y a principios como el predestinacionismo, el principio del pueblo elegido, que ya no es el pueblo de Israel, sino que en el caso de, sobre todo en el seno del Imperio Británico, se conceptualiza a través de las doctrinas, por ejemplo, supremacistas, que le dan a los anglosajones un poco la primacía para guiar a los demás pueblos del mundo, que luego copiaran muchos teóricos alemanes, de hecho, porque las teorías supremacistas, incluso finalmente racistas, realmente no provienen tanto de Alemania como, en última instancia, del Imperio Británico, precisamente por esa escala imperial que tiene. Entonces, esa doble norma, que está analizada, por ejemplo, por diversos historiadores contemporáneos, en España por Josep Fradera, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, habla de esa doble norma en el Estado liberal colonial, que es por un lado la metrópoli y por otro lado los coloniales, ¿no? Las colonias, y que nunca se igualan en derechos o en estatuto jurídico a lo que sería la metrópoli, ¿no? Y esto se ve muy claro, por ejemplo, incluso en la primera Constitución liberal española, aunque incorpora principios liberales, como decía Santiago antes, claro, tiene un peso muy importante todavía la tradición católica y la tradición, podríamos decir, comunitarista digamos, la cultura tradicional política católica frente a lo que van a ser los imperios propiamente liberales de la modernidad contemporánea, donde rige ese principio moral protestante que es fundamentalmente el individualismo. Es decir, incluso el propio racialismo, nosotros defendemos aquí que se basa en última instancia en el individualismo fundamental del protestantismo. Entonces, cuando hoy, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, en la cultura política actual, incluso en el mundo hispánico, sobre todo en la España peninsular, encontramos a muchos que teóricamente defienden supuestamente el catolicismo, ¿no? como una moral propia, pero al mismo tiempo se adhieren a lo que podríamos entender como una especie de calvinismo económico, pues claro, en nuestra opinión es un contrasentido total, ¿no? Porque eso demuestra hasta qué punto
digamos, tiene fuerza la imposición de la teología protestante incluso en el mundo católico actual. En el mundo ruso también pasa, pero en menor medida, y lo hemos visto ahora en los últimos años, sobre todo con un poco el renacer de ciertas tradiciones, aunque a pesar de todo la influencia liberal en Rusia es antigua y sigue teniendo incluso en la Rusia de hoy mucho peso, ¿no? Oye, José Ramón, para una persona que no ha estudiado filosofía, para una persona que no ha investigado como ustedes dos, y te pregunta, oye, entonces los hispanos nos parecemos a los rusos o los rusos se parecen, ¿en qué principalmente? ¿En qué nos permea una teología? ¿En que nuestra historia deviene en esta parte que tú explicas? O sea, ¿cómo explicarías cómo se parecen, en qué se parecen? Bueno, se parecen en varios aspectos. Podríamos empezar por, digamos, el mismo enemigo externo, porque fue precisamente la potencia o el imperialismo anglosajón el que desintegró tanto la monarquía hispánica en las primeras décadas del siglo XIX como la Unión Soviética. Esta es la tesis que defendemos, que es polémica, pero que la han defendido también otros autores, tanto rusos como occidentales, a finales del siglo XX, ¿no? Pero, sobre todo, yo me remitiría a la tradición cristiana, mesiánica o ecuménica que tienen los imperios hispánico y ruso de extender el cristianismo como una teología, una ideología, incluso podríamos decir, de Estado, ¿no? Frente al imperio británico, que realmente no busca esto, ni tiene los mismos principios morales. Entonces, aunque es verdad que sí, hubo una escisión de las iglesias en el siglo XI y, bueno, pues ha habido siempre, digamos, ese antagonismo, podríamos decir en cierta forma, entre la ortodoxia y la iglesia latina, la iglesia romana, la iglesia católica occidental, pero podemos encontrar más puntos de contacto en, dijéramos, la tradición moral del mundo católico, latino, hispánico y el mundo ruso, bizantino, eslavo ortodoxo, que frente a los anglosajones. En el libro, por ejemplo, se menciona que las Españas y las Rusias, a pesar de sus diferencias, se parecen más entre sí que al resto del mundo. Y es decir, el peso del cristianismo tradicional, por así decir, aunque ya en el mundo hispánico actual pues está muy difuminado, sobre todo en la España peninsular, pero bueno, hasta no hace tantas décadas pues todavía podía hablarse de que lo que configuraba moralmente al mundo hispánico era el catolicismo. Tiene una tradición comunitaria, ¿no? Y esto es muy importante porque tratar de comprender tanto a las sociedades hispánicas de América como a la España peninsular desde los presupuestos y los conceptos del liberalismo, pues yo creo que está condenado al fracaso. Esto es lo que hacen muchos grupos, pues no solo políticos, sino también académicos y en varios ámbitos. Tratar de comprender la historia, etcétera, pues tratar de comprender la España actual, pues prácticamente ignorando América. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Gonzalo Anes, que es uno de los grandes estudiosos del siglo XVIII y la historia de España, que en una obra publicada por Alfaguara de la historia de España dedicada al siglo XVIII y a los Borbones, pues dedica a América, creo que son, bueno, menos de un 2% del total de páginas. Es decir, cuando tanto por población como por extensión, etcétera, pues la América española tenía mucho más peso e importancia en cierto sentido que la América peninsular, que la España peninsular, perdón. Entonces, es la tradición del imperio, diría yo, la tradición comunitaria del cristianismo tradicional, católico en un caso, ortodoxo en el otro, o mejor dicho, católico romano, católico latino en un caso y católico ortodoxo en el otro, lo que define a las Españas y a las Rusias como civilizaciones en la historia y precisamente lo que permite acercarlas. Además de que históricamente también se forman, como decía Leopoldo Cea, en los extremos de Europa y frente a esa idea de la Europa moderna que se presenta como el paradigma del progreso, que deja un poco en los márgenes de la civilización a las Españas y a las Rusias, ¿no? Y bueno, de hecho hay un autor, Walter Schubert, ¿no? Alemán, pero bueno, de origen alemán, pero que vivió en la Unión Soviética, que publicó un ensayo hace ya muchos años comparando, bueno, hablando sobre, dijéramos, Rusia y la civilización del Oriente y demás. Y entonces es muy interesante porque dedico un capítulo a hablar de los principales pueblos, digamos, o naciones europeos. Habla de los anglosajones, de los alemanes, de los franceses, de los rusos y de los españoles. Y él, siendo alemán, de los que tiene bueno, aparte está siempre muy en favor de Rusia, pero de los otros tiene una más positiva precisamente de los españoles, porque en la época en la que él escribe, que pues igual es mediados del siglo XX, encuentra todavía muchos parecidos
en la forma de ser y en las instituciones españolas respecto de Rusia, ¿no? E incluso llega a decir que sin haber tenido apenas contacto, muy poco históricamente, los españoles, los hispanos podríamos decir, y los rusos, pues de alguna forma serían como aliados sin saberlo, porque tienen en esa Europa moderna un enemigo común, ¿no? Un enemigo utilizado en el sentido alemán de Feind, ¿no? Como del antagonista, el que se opone a uno. Bien, pues muchas gracias. Debe estar fascinante leerlo. Me imagino que ya se podrá comprar por ahí por Amazon acá en América. Bueno, no lo sé, ya nos los dirás. Santiago, y por favor te pido, Santiago, que cuando también tú lances tu nuevo libro, pues nos avises, pues para conversar sobre esto, porque también deben estar un tesoro de muchas cosas que a veces no entendemos ni comprendemos. Por favor, también te lo pido, Santiago. Hablando de lo que estaba diciendo José Ramón, yo me imagino, Santiago, con todo lo que nos ha explicado José Ramón y tú, Santiago, en la participación anterior, imaginemos que estos tabiques históricos son una corriente muy fuerte de peso que viene y presiona a la sociedad contemporánea de las Españas o de las Rusias. Y mi pregunta es, ¿tú crees que siga continuando o tenga que ver, sean continuaciones las diferentes Rusias y las diferentes Españas o Hispanias, sea la continuación o se está comenzando a desmoronar o ya se desmoronó? ¿Y por qué te lo pregunto? Tú mencionaste que te das un paseo allá hace 11 años en la Plaza Roja, y ves que pueden vender lo que sea los domingos los rusos y no tienen ningún problema, e incorporan varias situaciones y varios modelos incluso del imperialismo estadounidense. ¿Por qué lo pregunto? Porque ahí en la Plaza Roja te das ahí enfrente hay unas flores muy, muy bellas y hay un mini mall donde son como si estuvieras en París, donde venden bolsas Gucci y Prada, entonces todo está ahí mezclado, porque ya estamos en un tiempo diferente y hasta hace unos meses, pues enfrente, o sea, solo cruzabas y tenías un McDonald's. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se nos está desmoronando o esa presión histórica sigue influenciando en el sujeto individual, en ti como persona o en el sujeto colectivo, ya sea a través de los gobiernos, a través de las decisiones o las percepciones que tienen todos los países hispanohablantes, o no tiene ya nada que ver? Bueno, es una pregunta que requeriría casi un seminario para contestar, pero antes de contestarla te puedo decir, ya que se menciona mi próximo libro, Iberofonía y Socialismo, que lo va a editar la editorial Última Línea, que va a salir en España el 6 de octubre y en noviembre en Hispanoamérica. Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos incluso se va a poder adquirir allí, en formato de papel, también digital. Entonces, acepto la invitación. Respondiendo ya a la pregunta, añadiría a los países periféricos, que siendo periféricos del corazón de Europa, que sería Francia, Alemania, el Benelux y el norte de Italia, han expandido imperios universales, civilizaciones al exterior, aparte de Inglaterra, Rusia y España, junto con Portugal, estoy totalmente de acuerdo, añadiría un cuarto, que es Turquía, que la mayor parte de su territorio está en Asia, pero sin el Imperio Otomano el Islam no se hubiera conservado como poder y como unidad civilizatoria, digamos, como esfera civilizatoria hasta la actualidad. Sí creo que habría que añadir o matizar algunas cuestiones por mi parte. Estos 4 imperios, el británico, el español, que se unió con el portugués durante unos 80 años, entre finales del siglo XVI y principios del XVII, el ruso y el otomano, aunque todos, de alguna manera, aunque el que más rompe es el británico por Enrique VIII, por la reforma anglicana, de alguna manera conservan elementos de raíz y núcleo civilizatorio medievales. España y Portugal se construyen de la reconquista contra el Islam, Rusia también se construye contra el Islam y contra la Horda de Oro mongola, los británicos se construyen de otra manera, se construyen después de unas ciertas invasiones, vamos a decir, de pueblos germánicos a Inglaterra, que después de la heptarquía se van conformando como tales, y el Imperio Otomano incluso a sí mismo se ve como heredero de Roma, como la tercera Roma.
los otomanos, la sublime puerta que tenía la capital en Estambul, antes Constantinopla, antes Bizancio, se concebían a sí mismos como la primera Roma era pagana, la segunda cristiana, la tercera musulmana. Es decir, que la idea de tercera Roma no es solo la tiene Moscú, sino que la tienen los turcos también. Incluso muchos turcos actuales. Yo diría que Erdogan entre ellos. Pero yo diría que estos 4 ejemplos, estos 4 imperios, no son imperios tradicionales medievales en sí, sino que, sobre todo después del descubrimiento de América, que cambia completamente el mundo, eso digamos que es el acontecimiento más importante de la historia, en tanto que da una nueva dimensión de lo que es el orbe. Se sabía que ya era esférica la Tierra desde la antigüedad, incluso desde la Edad Media, pero no se sabía que ahí había un nuevo mundo y que tendría que ser cartografiado, proceso de descubrimiento, proceso de justificación, esto José Ramón lo conoce bien. Pues eso cambia completamente el mundo y rompe con el mundo medieval. Rompe, pero lo continúa. Es decir, yo insisto siempre que creo que debe ser la clave para analizar estas cuestiones de filosofía de la historia. Continuidad y ruptura no son antitéticas. En diversos procesos históricos se dan los dos a la vez. Por eso, respondiendo a tu pregunta anticipadamente, nosotros seguimos causalmente determinados por los fenómenos históricos que nos han construido como sociedad política, pero al mismo tiempo hay momentos de ruptura importantes. Y aunque la Rusia de Putin continúa la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética establece una ruptura considerable con la Rusia actual, la Unión Soviética anterior e incluso con el Imperio de los Zares, pero también los continúa. La cuestión es que estos imperios, y me centro yo en mi libro particularmente en el español, no son imperios que buscan establecer un mundo tradicional al uso. Es verdad que tienen un cierto comunitarismo, un cierto incluso socialismo genérico, pero son proyectos de modernidad, realmente. Y esa modernidad es una modernidad que está marcada por 2 acontecimientos, para mí muy importantes. El primero, bueno, 3. El primero es la invención de la imprenta, que digamos que empieza a universalizar ya en el marco del crecimiento de ese periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo, que es el mercantilismo, empieza a universalizar a nivel comercial, a nivel económico, el conocimiento humano, porque todo el mundo ya podía comprarse libros y ya no era necesaria una iglesia que guardara el conocimiento como antes. En segundo lugar, la caída de Constantinopla por parte de la conquista otomana, que rompe completamente los flujos tradicionales de comercio entre Europa y China, que es la otra gran civilización que tenemos en el mundo, que también daría yo creo que para otro programa, y que eso obliga a que los portugueses y los españoles y los castellanos antes, que eran los que tenían un mayor desarrollo tecnocientífico en aquel momento, se buscaran otras rutas para comerciar con China. Los portugueses lo hacen doblando el Cabo de Buena Esperanza, llegando por el Índico a la India, y los españoles se encuentran con un continente nuevo que tienen que civilizar de alguna manera. La cuestión es que estas modernidades, y particularmente la española, o hispánica, o iberófona, como la queréis llamar, pretenden construir una modernidad alternativa a la que luego triunfó realmente. La modernidad realmente existente, anglo-germánica protestante, y esta es la palabra que se nos ha olvidado mencionar en nuestro programa hoy, capitalista, que es la que se instaura después, sobre todo, de la primera revolución industrial, que es la que, con otros procesos anteriores, empieza a conformar a Inglaterra y después al Reino Unido como una gran potencia que prácticamente durante todo el siglo XIX tiene una hegemonía y un dominio incontestables. La cuestión es que el modo de producción capitalista, en términos marxistas, los modos de producción en general, todos en la historia, se han impuesto a través de esa dialéctica de clases, estados e imperios. Y han sido imperios con un rango de acción política potente los que han instaurado esos modos de producción. Es el británico, aunque todavía arrastra muchos elementos del antiguo régimen por el cesaropapismo eclesiástico que tienen y por la preponderancia que tiene la nobleza como clase social aburguesada en el mundo anglosajón, pero luego de una manera mucho más perfeccionada, más sofisticada, más compleja, Estados Unidos, los que establecen lo que Felipe Martínez Marzoa llama la estructura económica de la modernidad realmente existente, que es el modo de producción capitalista que según Marx se basa en la producción de mercancías y la conversión del mundo en un inmenso, en frase de Marx, arsenal de mercancías. El liberalismo no es el causante de esto, sino que es consecuencia ideológica de este proceso, porque el liberalismo lo que busca es justificar ideológicamente esa modernidad realmente existente que triunfó frente a la modernidad alternativa
católica universalista que trató de conformar el Imperio español, que es derrotada. Primero empieza a ser derrotada realmente con la segunda independencia de Portugal, que eso obliga a que Brasil se desconecte del resto del mundo hispanoamericano, entre comillas, porque los flujos de población y comerciales seguirán siendo muy potentes, pero sobre todo en el primer tercio, o primer cuarto si se quiere, del siglo XIX, cuando el Imperio español se balcaniza y en los virreinatos, reales audiencias y capitanías generales que lo conformaban, las clases dirigentes que se vuelven dominantes, ayudadas por los británicos y también por los franceses, construyen nuevas sociedades políticas que acaban estando subordinadas política y económica, ideológicamente, al Imperio británico, y que los convierte, los establece en una situación de 2 siglos. José Ramón Bravo conocerá el término siglo de la humillación, con el cual los chinos se refieren a sí mismos, y que es el periodo que va de la primera guerra del opio a la revolución, a la proclamación de la República Popular China de Mao Zedong, ¿no? Que es básicamente lo que los chinos no pierden su unidad territorial, pero sí son un territorio, una civilización subordinada y repartida por otros imperios coloniales que la someten. Pues el mundo hispánico lleva 2 siglos de humillación, por decirlo de alguna manera. Durante 2 siglos, el XIX y sobre todo y el XX, las naciones hispanoamericanas se han convertido en naciones subordinadas que a nivel comercial, en las cadenas globales de valor, se dedican al extractivismo, al monocultivo de materias primas, y que en el momento en que han tratado de salirse de ese modelo, por ejemplo, mediante la sustitución de importaciones o un cierto proteccionismo económico que tampoco tenía por qué ser revolucionario y socialista, pues el mundo capitalista anglo-germánico protestante se lo ha tratado de impedir. Primero los británicos, y a medida que ellos han perdido poder por el poder estadounidense, por Estados Unidos. Una combinación de doctrina Monroe con destino manifiesto. La cuestión es que lo que derrota al Imperio español, particularmente, es lo que derrota esa modernidad alternativa que trata de construirse ajena al proceso de acumulación originaria que hacen los países protestantes e Inglaterra particularmente, y que el Imperio español trata de impedir durante 3 siglos. Lo que le derrota es el modo de producción capitalista que instaura el Imperio británico, prácticamente a escala global, y que luego sigue Estados Unidos y que perfecciona, que implanta una escala mucho más global. Lo que ocurre ahora, en el siglo XXI, es que hay 2 sociedades políticas civilizatorias, imperiales, que son la Rusia de Putin y la República Popular China, cada una desde parámetros distintos, pero que también tienen puntos de conexión cultural e ideológica, y que tratan de oponerse precisamente a esa estructura económica moderna que triunfó impuesta por los imperios anglosajones sucesivamente, que es la estructura económica capitalista. Y la tratan de contrarrestar y oponer en un momento en que ahora Estados Unidos está, digamos, en un comienzo, vamos a decir, de progresiva descomposición de su hegemonía. Que veremos la inercia de ese imperio cuánto dura, que no lo sabemos todavía. La cuestión es, ¿qué pueden hacer los países hispánicos y qué pueden hacer y en los hispánicos incluye a los lusoparlantes, no solo de América, sino de África, de Asia y de Oceanía, y también a los hispanoparlantes de África, de Asia y de Oceanía, que los hay? ¿Qué pueden hacer ante esa ventana de oportunidad que se abre por la progresiva descomposición del capitalismo anglo-germánico protestante? Pues solo cabrían, digamos, 3 opciones a mi juicio. Una, quedarse como están, que en el fondo no resuelve nada, y más cuando China y Rusia pues están creciendo, los BRICS se están convirtiendo en un gran bloque comercial y hegemónico enorme. Además de Brasil, Argentina ha pedido entrar en los BRICS recientemente, a lo que hay que sumar Irán, con lo cual tendremos los BRICS-SAM. Descomponerse aún más, caer en el nihilismo, digamos, pues abrazar las ideas indigenistas, abrazar incluso el anarcocapitalismo de Javier Milei o del gobernador de la provincia de Mendoza en Argentina, que decía que había que crear un estado mendocino medio anarcocapitalista que sería mucho más próspero que la propia Argentina, o tratar de construir en base a la herencia histórica de ese mundo en parte tradicional, como dice José Ramón, pero también ese mundo moderno alternativo que se trató de construir entre el siglo XV y el siglo XVIII y XIX y que fue derrotado, no fracasado, sino derrotado, pero construirse con nuevas formas, pero sin negar lo bueno de aquel mundo pasado que se trató de construir.
Yo creo que los rusos y los chinos, cada uno a su manera, sí han logrado llegar a una síntesis importante de proyecto nuevo civilizatorio sin renegar del pasado. De ahí que, por ejemplo, los maoístas, la izquierda asiática, han logrado sintetizar muy bien el marxismo con la tradición confuciana. Y eso lo empezó haciendo Mao Zedong y sobre todo ahora Xi Jinping, ¿no? Y los rusos, pues veremos a ver cómo evoluciona. Lo que yo tengo claro es que esa ventana de oportunidad que se abre ahora y que quizás dure hasta mediados o un poco finales de este siglo, debe ser por lo menos teorizada a nivel político. Quizás José Ramón a su manera lo ha hecho en el libro, yo en el mío lo hago a la mía, en tanto que se tenga que presentar que solo es posible la reunificación de este mundo que fue derrotado cuando se unifique de una manera postcapitalista. Postcapitalista en el sentido de post-hegemónica de la hegemonía anglo-germánica protestante que instauraron estos dos imperios de manera sucesiva. Y en el momento en que eso se tenga en cuenta, pues creo que los efectos de impacto universal, como no puede ser de otra manera por las dimensiones de este mundo que se querría reconstruir con nuevas formas, el impacto de esa nueva reconstrucción sería evidentemente universal por las dimensiones demográficas, políticas, culturales y geopolíticas del mismo. Entonces yo creo que en la exposición que ha hecho José Ramón es acertada. Lo único que yo añadiría, la cuestión de Turquía, simplemente porque tiene que estar ahí presente el mundo islámico, porque es enorme también, son 1.400 millones, 1.500 millones de musulmanes. Y luego la cuestión de que el liberalismo es una ideología que justifica a esa estructura económica moderna que se instaura imperialmente en todo el mundo y que se llama capitalismo. Porque el capitalismo es la estructura económica moderna de los imperios anglosajones. La cuestión es, ¿puede el mundo iberófono hispánico reconectarse con su tradición comunitaria católica, pero adaptándola a un mundo distinto en el cual se conformó, en el cual la Edad Media ya pasó, esa modernidad alternativa fracasó por esa otra modernidad y que estamos en un mundo ya tecnocientífico distinto? Ese yo creo que es el gran reto. Ese yo creo que es el gran reto a tomar en cuenta. Porque la tecnociencia cambia completamente todo y porque la geopolítica actual es distinta en gran medida a la del siglo XV o del siglo XVI. Gracias, Santiago. Tocaste un punto, creo que medular, me imagino que sí te diste cuenta, y yo te pregunto porque quizá para algunos en ese punto se instaura el capitalismo, o más bien es la semilla, y no precisamente se debió a los británicos. A ver, ¿de qué estoy hablando? La pregunta sería para ti, Santiago, antes de ir con José Ramón, y que a lo mejor José Ramón también lo debería, si no es que lo toca en el libro. Es muy importante, ¿cómo concilias la protesta de los intelectuales, incluso académicos, digamos, de izquierda en América, que te dirían, Santiago, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál descubrimiento de América? Descubrimiento para aquel mundo, pero en este mundo ni querían descubrir nada, ni estábamos descubiertos o no. O sea, y esto es muy polémico, no sé, me imagino toda una sección académica incluso protestándote o reclamándote, Santiago, decir, no hay descubrimiento, precisamente por la idea de descubrimiento se planta después una idea arrasante, capitalista, de depredar y de llevarse, o de depredar, no llevarse, pero sí imponerse. Y ahí viene toda la teología de la que nos estaba hablando José Ramón. ¿Cómo conciliamos eso, que es muy importante, sobre todo con los movimientos progresistas que estamos viendo en estas últimas 2 décadas, que han crecido mucho en toda América, en todo el continente americano, desde el derribo de la estatua de Colón en Estados Unidos hasta la Patagonia, Santiago?
Nuestro punto de partida es esta obra. Polémica, radical, que dibuja una teoría del Estado y el imperio. Rechaza los mitos ideológicos de la teoría liberal moderna que ha dado a una multitud de corrientes, sean de derecha o de izquierda, 2 siglos de raíz moral protestante. Esta obra es crítica del formalismo, idealismo e individualismo de la contemporaneidad. ¿De qué se trata? Santiago, tocaste un punto, creo que medular, me imagino que si te diste cuenta, y yo te pregunto porque quizá para algunos en ese punto se instaura el capitalismo, o más bien es la semilla, y no precisamente se debió a los británicos. A ver, ¿de qué estoy hablando? La pregunta sería para ti, Santiago, antes de ir con José Ramón, y que a lo mejor José Ramón también lo debería, si no es que lo toca en el libro. Es muy importante, ¿cómo concilias la protesta de los intelectuales, incluso académicos, digamos, de izquierda en América, que te dirían, Santiago, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál descubrimiento de América? Descubrimiento para aquel mundo, pero en este mundo ni querían descubrir nada, ni estábamos descubiertos o no. O sea, hay y esto es muy polémico, no sé, me imagino toda una sección académica incluso protestándote o reclamándote, Santiago, decir, no hay descubrimiento, precisamente por la idea de descubrimiento se planta después una idea arrasante, capitalista, de depredar y de llevarse, o de depredar, no llevarse, pero sí imponerse. Y ahí viene toda la teología de la que nos está hablando José Ramón. ¿Cómo conciliamos eso, que es muy importante, sobre todo con los movimientos progresistas que estamos viendo en estas últimas 2 décadas, que han crecido mucho en toda América, en todo el continente americano, desde el derribo de la estatua de Colón en Estados Unidos hasta la Patagonia, Santiago? Bueno, a ver, yo considero, en primer lugar, habría que explicar qué es un descubrimiento. Un descubrimiento requiere 2 fases, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento es el momento histórico en que se produce el fenómeno de descubrir o conocer un nuevo fenómeno de la realidad. Y el contexto de justificación, que viene poco después, es el cual ese fenómeno empíricamente justificado, explicado, categorialmente cerrado y que permite definir qué es ese fenómeno. Pues bien, con el descubrimiento de América ocurre lo mismo. Los pobladores de lo que algunos llaman Tahuantinsuyo, que es un término inca y que no tiene nada que ver con la concepción del mundo que tenían los pueblos precolombinos en Mesoamérica ni en América del Norte, esto también hay que decirlo, tratar de imponer la idea de Tahuantinsuyo o de Abya-Yala a toda la generalidad del indigenismo o del indianismo sería un error desde la perspectiva de ellos, de los indigenistas o los indianistas, porque no explica el todo. Sin embargo, el término América sí explica el todo. Y explica el todo porque el contexto de descubrimiento que se produce no con los vikingos, porque los vikingos asentaron ahí 4 cabañas y luego se fueron y les dio igual, sino con la llegada de Cristóbal Colón a las Bahamas y después con el reconocimiento de las tierras que estaban en el Caribe y posteriormente en el Orinoco, etcétera. Luego llega Américo Vespucio, que es un navegante de origen italiano naturalizado español, que se da cuenta de que ese es un nuevo continente. Entonces no está claro. La mayoría de historiadores afirman que Cristóbal Colón se murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Y entonces es a partir de Américo Vespucio y con los mapas que se empiezan a hacer cartográficamente después, no solo en España o en Portugal, sino en el resto de Europa, cuando empieza el contexto de justificación empírica, cartográfica e incluso geográfica, de que ese es un nuevo continente. Cosa que pueblos anteriores, sociedades políticas anteriores, los vikingos, por ejemplo, nunca realizaron. Entonces, decir que América ya estaba descubierta es una estupidez, porque no estaba descubierta. Esto es como decir que, bueno, yo tengo un hijo con una señora y me viene el exnovio de esa señora y me dice, pero es que yo me acostaba antes con ella. Y yo, sí, pero el hijo es mío. O sea, es decir, olvídate completamente de lo que estás jugando, porque tú no has tenido un hijo con ella, tú no te has casado con ella, tú te lo has pasado bien, pero tú no eres nadie, tú, adiós.
adiós, me despido de ti y me voy, como diría la canción. Por tanto, si no se explica que es un descubrimiento, es imposible rebatir esas ideas delirantes de que América ya estaba descubierta. Es que América no se llamaba América. Por eso es muy importante definir qué es concepto de descubrimiento y qué es concepto de justificación. Luego, sobre esas izquierdas. A ver, esto me parece a mí que es tremendamente importante. La izquierda o las izquierdas hegemónicas actualmente en el mundo capitalista son las indefinidas. La única izquierda definida, hegemónica, potente que queda es la izquierda asiática, que está en China y que por cuestiones culturales, etcétera, tiene poco impacto en las democracias liberales capitalistas de mercado pleto. Tiene poco impacto político. ¿Qué sería la izquierda indefinida? Pues es una suerte de cajón desastre o de basurero donde han terminado pues naufragando proyectos de izquierdas definidas que ya pues han perdido su oportunidad. Sean los liberales, sean los anarquistas, nadie se acuerda del anarquismo actualmente, sean los socialdemócratas, que han tenido su propio proceso de descomposición interna y de degeneración, sean los comunistas en el sentido soviético de la palabra, que fueron derrotados, o sean los comunistas en el sentido maoísta asiático, que siempre fueron una fuerza muy minoritaria en el mundo cristiano, pero en Asia, pues en China, pues son hegemónicos y gobiernan un estado de 1.400 millones de personas, con lo cual eso explica también la vigencia y potencia de las ideas de Marx en el mundo actual, ¿no? Que del marxismo han salido dos imperios, es decir, el soviético y el chino. Entonces esa izquierda indefinida es la que domina, conectada con esas clases dirigentes oligárquicas que se hicieron con el poder de esos virreinatos y grandes audiencias después de la independencia, conectan con ellas en tanto que son las izquierdas hegemónicas y que además a nivel académico, que esto también es muy importante, y a nivel sociológico, beben necesariamente de ideas que surgen y son potenciadas por, principalmente, aunque no del todo, universidades anglosajonas y particularmente estadounidenses. Las ideas, pongo varios ejemplos, las ideas indigenistas, indianistas, o las teorías decoloniales, que yo estoy seguro de que José Ramón conoce bien, surgen en las universidades estadounidenses. El feminismo es potenciado por las universidades estadounidenses. La teoría queer o la ideología queer es potenciado por universidades estadounidenses, pasando muchas veces por el fulcro de las teorías francesas, de la filosofía francesa del siglo pasado, del postestructuralismo, del constructivismo social, de la hermenéutica y por supuesto de la filosofía postmoderna. La cuestión es que desde esas izquierdas que gobiernan estos países, puede ser incluso Nicaragua y Venezuela, está empezando a entrar en Cuba, pero si hablamos, por ejemplo, del Frente de Todos en Argentina, de Perú Libre en Perú, del gobierno de Gabriel Boric, yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube analizando el proceso constituyente en Chile, y eso es pura izquierda indefinida, universitaria de influencia anglo, e incluso el Partido de los Trabajadores en Brasil, Morena en México, beben de esas ideas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder vencer a esas ideas en el ámbito político, sociológico y académico, hay que señalar al corazón de las mismas y de dónde surgen, que son las universidades anglosajonas estadounidenses. Cuando se derriban en Estados Unidos estatuas de Junípero Serra o de Cristóbal Colón, aunque luego también se derriban de Thomas Jefferson, Washington o en Inglaterra de Winston Churchill, lo que se está haciendo es partir de grupos de universitarios enfurecidos que piensan que mediante la reconstrucción del lenguaje y de la historia pues pueden cambiar la historia. Esto no es cierto del todo, pero sí es verdad que a través del impulso que se les da desde determinados ámbitos de poder hegemónico actual capitalista, pues tienen una pregnancia en partidos de izquierda tradicional que han perdido su definición en el cabo de la indefinición. Otro ejemplo que me parece muy claro es Colombia Humana, el partido político que está en la coalición que gobierna ahora en Colombia, dirigidos por Gustavo Petro. O sea, Petro es más de lo mismo en este sentido. Por tanto, esas izquierdas, aunque también hay derechas que tienen ideas así, que abrazan la posmodernidad, que abrazan la indefinición política, solo pueden ser combatidas eficazmente desde ideas que lo sobrepasen y que sean más potentes, pero también desde plataformas sociológicas y políticas que les empiecen a plantar cara. Y esto no se construye de la noche a la mañana, esto requiere su tiempo. Señalando
que el núcleo de donde emanan todas sus ideas es Estados Unidos. Entonces, por eso también es importante lo que señalaba yo en mi intervención anterior, antes de tu pregunta. La ventana de oportunidad que se abre ahora requiere, en términos de Marcelo Gullo, una insubordinación ideológico-cultural que en principio señale hacia dónde ir y a quién hay que atacar. Y eso es fundamental. Yo creo que en gran medida, aunque insisto, no lo he leído, pues José Ramón Bravo señala a una parte muy importante de lo que hay que atacar, por supuesto. Pero el espectro es también mayor. Así que yo le felicito por la publicación del libro y espero pues que nos coordinemos para atacar al enemigo que hay que atacar, que yo creo que va por ahí la cosa. Ya la última pregunta para no extendernos muchísimo, José Ramón, gracias Santiago porque perdón por la pregunta, pero creo que era necesaria, ¿no? Porque hay mucha efervescencia en estas izquierdas indefinidas como las ilustras y las dibujas tú. José Ramón, sin duda el equilibrio ideal en esta historia que planteas, pues hubiera sido que las Españas y las Rusias hubieran podido sostenerse como el contrapeso del imperio británico. Sin embargo, pues no fue así. Y aprovechando que en la tercera parte de tu libro hablas de geopolítica para entender el mundo y explicar el mundo de hoy, y a quién atacar, como te decía Santiago, yo te pregunto, ¿qué es exactamente lo que falló de las Rusias y de las Españas y cómo aprender de esa lección? En la historia política, y eso se resalta sobre todo al final del libro, finalmente todo es cuestión de potencia. Es decir, yo en general estoy de acuerdo con todo lo que ha expuesto Santiago. Quizá, digamos, el enfoque en el que discreparía un poco es el enfoque que yo entiendo que es más economicista, también comprensible por la posición marxista de Santiago, pero vamos, yo creo que más que verlo como una lucha entre, por ejemplo, sistemas económicos, incluso entre sistemas teológicos, es fundamentalmente una lucha entre potencias. Entonces es la pérdida de potencia de un imperio frente a otro lo que hace que uno pueda imponerse a otro. Esto es muy un poco largo de explicar y no me puedo extender, pero en el libro, en el capítulo, al final del capítulo 3, en que habla de la teoría del imperio, se expone incluso un gráfico donde se resalta que los principios de alianza, de hegemonía y de polemismo, de conflicto, incluso de guerra, pues no se excluyen, por así decirlo, unos a otros, ¿no? Incluso en las relaciones entre los mismos estados. Sí, y eso de alguna forma es muestra de la complejidad de las relaciones internacionales. En relación con esto, por ejemplo, cuando se dice que hemos oído tantas veces de que la desintegración de la Unión Soviética supuso el fracaso del comunismo, ¿no? Pues esto nosotros lo negamos porque el comunismo, no pudo fracasar porque no es un sujeto de la historia. Lo que ocurrió en el año 91 fue, con la desintegración de la Unión Soviética, fue precisamente eso, la desintegración del Estado soviético, ¿no? Es decir, que la pérdida de la soberanía conlleva un proceso de desintegración y de fragmentación. Y es también lo que ocurrió en el caso de la monarquía hispánica. ¿Qué es lo que falló? Bueno, hay varias tesis. Aquí se habla sobre todo de esa lucha entre imperios y la fuerza que tuvo la teología, pero eso también va ligado con cierto sistema económico y con la efectividad de determinadas instituciones en ese momento histórico precisamente. Pero yo creo que lo fundamental, porque según el momento de la historia en el que nos situemos, pues bueno, la causa que podría haber producido la caída de un imperio puede ser diferente. Entonces, nosotros damos cuenta de todas las teorías, incluidas las economicistas, ¿no?, que tratan de explicar la caída del imperio hispánico y del imperio ruso, o soviético en este caso, pero nos centramos sobre todo en esa lucha entre imperios. Hay un historiador, Fernando Belvera Maré, que ha estudiado bien la monarquía hispánica, sobre todo el hundimiento, los últimos años y demás, y que él dice, y en esto coincide con otros economistas políticos y bueno, historiadores de la economía, que se estuvo a punto de conseguir con las conocidas reformas borbónicas del siglo XVIII volver a la hegemonía, ¿no? Y eso habría acabado con la hegemonía de Francia y de Gran Bretaña. Entonces, de alguna forma, eso también se expone en la teoría política del libro, cuando a dos potencias les interesa aliarse para ganar masa, para ganar potencia, para destruir a un adversario común, lo hacen, ¿no?
y de alguna forma, aunque no fuera de manera directa, pero bueno, fue necesario la concurrencia de la potencia de Francia y de la potencia británica para destruir a la monarquía hispánica. Y en el caso ruso, pues podría hablarse incluso de cierto acercamiento entre China y Estados Unidos, porque como sabemos, pues bueno, en los últimos años de la Unión Soviética, pues en las últimas décadas pues había crecido el antagonismo con China, y bueno, pues de algún modo interesaba a China, pues evidentemente no es que fuera una alianza directa con Estados Unidos, pero sí pues de algún modo el interés común en hacer desaparecer a la Unión Soviética existía, ¿no? Entonces, en el último capítulo se habla de la importancia de volver a ese orden, porque todo está conjugado, combinado. No es que tampoco, porque insisto en que esto sería un poco una visión economicista de la historia, ¿no? La economía, y a eso dedicamos un capítulo entero, como dije, es importante, pero está conjugado con el sistema, y no es separable del sistema moral, del sistema de valores, religioso incluso, ideológico, y por supuesto de la fuerza material, es decir, que hay unos elementos objetivos materiales que existen en la historia y que están ahí. Pero ¿a quién habría que atacar como intelectual? ¿A quién habría que atacar, como decía Santiago? Intelectualmente habría que atacar, yo entiendo, el liberalismo y todo lo que implica la imposición del liberalismo como teología en nuestro tiempo, y eso implica incluso el democratismo. Lo que pasa es que esto es muy difícil por la implantación y la fuerza que esto tiene en nuestro tiempo. Cuando hablaba Santiago de estas izquierdas indefinidas, se refería a que no son izquierdas políticas, que no tienen el Estado como referente, ¿no? Cuando históricamente siempre ha sido así. Y esto, de nuevo, lo que nos demuestra es la potencia que tiene la teología liberal, el liberalismo, porque para nosotros, tanto las izquierdas, sobre todo las izquierdas modernas o posmodernas de hoy, como las derechas, son de alguna forma modulaciones del liberalismo, ¿no? La derecha, resumidamente, podría describirse como un liberalismo moderado, digamos, de paso lento, y las izquierdas como un liberalismo más revolucionario o más radical. Incluso hay algunos pensadores tradicionales, sobre todo católicos, que dicen que los verdaderos liberales tienden a destruirlo todo, y que los únicos periodos en los que el liberalismo ha sido algo constructivo o algo, dijéramos, permanente, pues es justamente durante los periodos moderados o conservadores, porque son aquellos en los que se ha conservado algo de las tradiciones anteriores, porque, y esta es una idea en la que se insiste en el libro, ese individualismo del que hablaba antes del liberalismo, lo que tiende justamente es a desintegrar a las sociedades. Por eso se puede decir que es antipolítico. Eso es una idea en la que nosotros insistimos, y por eso estas izquierdas en realidad pues son izquierdas, podría llamarse casi izquierdas burguesas, liberales, porque lo que buscan precisamente es la división, es la fragmentación dentro de las sociedades, es la atomización en última instancia, y eso es... Enseñados desde Estados Unidos, como decía Santiago. Sí, porque además ese sistema es funcional al imperio anglosajón, siempre y cuando ellos ocupen la posición central. Claro, si ese liberalismo se extiende, vamos a decir, a otros países que ocupan una posición, o que les disputan una posición hegemónica, entonces ellos mismos pueden verse periferizados, por así decir, ¿no? Entonces, mientras estén en esa posición central, les interesa porque eso fragmenta al enemigo, debilita al enemigo y por lo tanto refuerza el núcleo, digamos, del imperio hegemónico, que al final es un imperio anglosajón. Entonces hace falta un cambio de paradigma tan profundo que por eso se reconoce en el libro, aunque hipotéticamente se dan un poco las claves, que por eso es muy polémico el último capítulo, de qué es lo que haría falta para esa reconstitución política de los pueblos hispánicos y rusos, o hispanolatinos y ruso-bizantinos. También se reconoce que es extremadamente difícil, ¿no? Pero bueno, ahí hay unas cuantas claves, esperemos que sea así. Oye, José Ramón, se ha hablado mucho, porque ya quiero pasar con Santiago, pero esto es muy, muy interesante. Se ha hablado, y además tu libro se llama Nación del siglo XXI, se ha hablado mucho de la globalización desde hace pues ya bastantes años. ¿Hay la posibilidad de que se constituya un Estado global? Bueno, un Estado mundial no ha existido nunca y tampoco hoy existe a pesar del predominio anglosajón, ¿no? Entonces... desde la escuela de Oviedo, desde la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y la mayoría de autores en filosofía política defienden que esto no es posible, ¿no? Porque hay ciertos límites a la universalización de los imperios que hacen que esa, digamos, estatalización total del mundo pues no sea posible. Yo esto lo cuestionaría en el sentido de que, en teoría por lo menos, hipotéticamente, si se dan los medios y las condiciones suficientes, necesarios, para esa totalización, pues
en principio, vamos, teóricamente no es imposible. Lo que pasa es que hoy por hoy pues parece bastante difícil, incluso a pesar de la, ya digo, de la posición hegemónica que tienen los anglosajones, ¿no? Vemos la contestación que tienen por parte de China, sobre todo, incluso por parte de Rusia, y en el futuro seguramente también India y otros estados, otras unidades políticas de mucho peso, ¿no? Entonces, la globalización, aunque se habla mucho de ella, y de hecho es un concepto sobre el que han teorizado en medios académicos y políticos anglosajones, ¿no? Yo creo que es por no llamarla anglosajonización, que es lo que en realidad significa. La globalización es un tipo de imperialización y no es una globalización cualquiera, sino que en nuestra época implica la anglosajonización del mundo, la extensión de un determinado sistema financiero, monetario, económico, una lengua incluso, unos valores morales o inmorales según algunos, etcétera. Es decir, que la globalización no es, digamos, reunir al mundo en un solo Estado, porque es que eso, aunque fuera posible, ¿cuál sería la teología de ese Estado? ¿Cuál sería el sistema económico de ese Estado? ¿Cuál sería la lengua de ese Estado? Si al final tenemos una especie de Estados Unidos extendido al mundo entero, entonces lo que hemos hecho ha sido una imperialización en clave anglosajona, ¿no? No es más que esto. Entonces, al final es eso, es decir, la globalización, como cualquier tipo de imperialización, implica la hegemonía de una unidad política sobre las demás. Entonces, el Estado mundial no ha existido hasta ahora. ¿Que puede existir? Hombre, parece muy improbable. En teoría sí, sería posible si, por ejemplo, los anglosajones consiguieran pues destruir a Rusia como Estado y entonces rodear completamente a China de bases militares, y sería de alguna forma un poco un jaque mate. Ahora, ¿cómo se organizaría luego esa sociedad? ¿Realmente podrían estatalizar el mundo entero? Si así fuera, pues claro, eso cancelaría la política, porque los Estados defendemos que están codeterminados por otros, ¿no? Es decir, se definen precisamente frente a otros estados y su potencia se mide frente a la potencia de otros estados. Si el mundo entero fuera un solo estado, pues bueno, sería un tipo de organización social y humana distinta al estado como tal, en definitiva. José Ramón, pues muchas gracias. Santiago, desde todo lo que se ha hablado, justamente hablando de la globalización, cómo se ve el siglo XXI, hacia dónde nos lleva, y además tú planteaste una cuestión básica, cómo la tecnología o la tecnociencia está infiltrándose o como, ya sea como resultado o como fenómeno, para cambiar muchas cosas. Y te lo pregunto porque nos preocupan dos puntos clave. Por un lado, hay algunas personas que dicen que todo esto es el show de la élite y que aparecen nombres como la banca Rothschild o como los financiaristas que le dan dinero a un lado y a otro y provocan la división del mundo. De hecho, hay intelectuales que nos dicen que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda sucedió así. Hay otros más, y esto creo que debe ser ya sujeto para el análisis filosófico. Cada día más crece una teoría entre la masa popular de la conspiración, y por ahí quizá venga la respuesta a lo que estabas preguntando, José Ramón. ¿Cuál sería el lenguaje? ¿Cuál sería la teología? ¿No podría ser que nos estén llevando hacia esa teología de la conspiración? Porque cada día crece más esta idea de que en realidad pues, el ser humano está aplastado por una especie rara, no sé si extraterrestre o no, y que está dominando y jalándole los hilos a todos, y todos somos sujetos nada más de un juego, ni siquiera de ajedrez, sino como marionetas. Y tú lo debes de saber, porque has estado analizando, Santiago, también las redes sociales, cómo se van constituyendo con esa Vox Populi, que al final, pues finalmente el factor humano es el que habla, aparte del quehacer filosófico. ¿Cómo lo ves desde todo este punto de partida, Santiago? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir primero que mi perspectiva no es economicista. La perspectiva que yo tengo es la del lo que nosotros llamamos materialismo político, que bebe en gran medida del materialismo filosófico de Bueno, como no podía ser de otra manera, pero también se fusiona con el materialismo histórico de Marx, con la filosofía del capital de Felipe Martínez Marzoa, con las teorías geopolíticas de Marcelo Gullo, y estamos abiertos a cualquier tipo de influencia. Y he de decir que cuando analizo la estructura económica de la modernidad, que se llama modo de producción capitalista, este no es un análisis meramente económico, es un análisis ontológico, partiendo del aquí y ahora, de la realidad realmente existente que configura el mundo, que es esa modernidad capitalista. Esto lo presenta Felipe Martínez Marzoa en un libro fantástico que se llama La filosofía del capital,
que es el mejor libro que se ha escrito en español sobre el Capital de Marx, y hay que entender que Marx, que yo evidentemente parto de él también, no solo presenta en el Capital una propuesta económica, que tampoco lo hace, sino que hace una crítica de la economía política, en tanto que ideología que ontológicamente, porque la crítica de Marx es sobre todo filosófica, justifica mediante el liberalismo económico la estructura de la modernidad que han instaurado los imperios anglosajones. Con lo cual mi perspectiva es ontológica ante todo. Que de ahí se le puedan derivar en ciencias sociales y humanidades cuestiones, por supuesto, pero es que la filosofía y las ciencias sociales son cogenéricas. Aunque tengan campos distintos, manejan ideas parecidas. Dicho lo cual, por eso el filósofo tiene que saber de economía y el economista, si sabe de filosofía, pues mucho mejor. Y el politólogo y el geopolitólogo. Dicho lo cual, esto me permite engalzar con tu pregunta. ¿Cabría la posibilidad porque la tecnología no es solo Internet, es también, no sé si sabéis que la mayor red de cables submarinos que existen en el mundo conectan las Islas Británicas con la costa este de Estados Unidos. Por supuesto. Esa red de cables supone que la comunicación constante de información, y en esa información también entra el capital financiero, digitalizado cada vez más, entre los dos hegemones del mundo anglosajón, es constante. A esto hay que añadirle que los 5 principales países anglosajones, además de Estados Unidos y el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, los que se llaman en inglés los Five Eyes, los 5 ojos, han construido la mayor red mundial de espionaje digital del mundo, la red Echelon, que es totalmente controlada por ellos. Dicho lo cual, esto no significa que el poder que ellos tienen vaya a ser eterno. Bueno, la ley de la entropía evidencia que todo tiende al desorden y evidentemente su hegemonía no durará siempre. Ahora bien, creo que José Ramón ha planteado una pregunta clave, que habría la posibilidad en el marco geopolítico actual por la invasión de Rusia a Ucrania, que Rusia pueda desmembrarse, balcanizarse y que eso permita a la OTAN, que no es más que una continuación de esa hegemonía capitalista anglo-germánico protestante, más estados subordinados, pueda llegar a Siberia y estar cerca de Manchuria, de China. Es una posibilidad, pero evidentemente aquí Rusia ha jugado sus cartas, es decir, la economía rusa no se ha debilitado tanto como se esperaba. Ellos desde hace 20 años ya estaban preparados a nivel de tener sus reservas llenas de oro y etcétera. Los BRICS se están reforzando. El gran error que cometen los anglosajones, por cierto, la idea de Occidente es una idea meramente protestante, su padre es Martín Lutero y para los anglosajones es básicamente ellos, la idea de Occidente, es una idea completamente moderna y de hecho es una idea reductora de lo que es la cristiandad. La cristiandad es mucho más grande que la idea de Occidente. Ellos, como decía, parten de la idea de que Rusia y China tienen que caer porque son contrarios a los valores occidentales. ¿Qué son? Capitalismo, liberalismo, democracia. Es decir, la modernidad realmente existente, que en sus derivaciones más nihilistas, más individualistas, derivan en la posmodernidad. La cuestión es, cuidado, sin embargo, el error que ellos cometen es confundir a Occidente con la generalidad del mundo, con la generalidad de ideas, de ideologías, de nematologías o de planes y programas que todos los estados del mundo, del resto de estados del mundo tienen. Y hombre, cuando China y Rusia tienen de su parte, por ahora, a la India, que tiene 1.200 millones de habitantes y que seguramente en este siglo, en un momento dado, sobrepasa a China como población y que también tiene su idiosincrasia cultural, civilizatoria, un poco más caótica si se quiere, cuando tienen de su parte a Irán, cuando buena parte del África subsahariana y algunos países del Magreb también están de su parte, y tienen países iberoamericanos, por ejemplo, Brasil, a pesar de Bolsonaro, que es proatlantista, pues lo bueno que tiene Brasil a través del Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, es que tienen una política exterior bastante autónoma, independientemente de quién gobierne en Brasil, y ellos saben que a través de los BRICS pueden tender a esas tendencias del imperio portugués tradicionales del lusotropicalismo, que les lleva a conectarse con Sudáfrica, que están los BRICS, con Angola y Mozambique, y a través de la India con antiguas posesiones portuguesas, Goa, etcétera. Entonces aquí pues cada uno juega sus cartas. El problema es que en el mundo democrático capitalista se ha pensado
ontológicamente, ideológicamente, que ellos son el camino, la verdad y la vida, y que ellos son la única voz de lo que se llama malamente comunidad internacional. Bien, la comunidad internacional no existe. En la Asamblea General de Naciones Unidas, pues hay unos 200 estados con asiento, con voz y voto. El Vaticano está con voz pero no con voto, al igual que Palestina. Y luego en la misma hay un Consejo de Seguridad donde 5 estados, verdad es que 2 anglosajones, Estados Unidos y el Reino Unido, pero verdad que 2 miembros de los BRICS, China y Rusia, Rusia heredera de la Unión Soviética, tienen derecho de veto y arsenal nuclear. Y no son los únicos con arsenal nuclear. Por tanto, cabe la posibilidad de que Rusia se balcanice, es lo que busca el mundo anglosajón. Habría que ver si eso supondría el final del mundo ruso-eslavo o una fase distinta. También hay que decir que muchos estados de la extinta Unión Soviética, ya sea central, por ejemplo, pues Uzbekistán o Kirguistán, son estados donde el ruso nunca ha sido una lengua vehicular, ni siquiera es hablada por la mayoría de la población, nunca ha sido así, ni en la época de la Unión Soviética, ni en la época zarista, que contemplaba a esos pueblos como colonias. La cuestión es que puede pasar eso, o puede ocurrir que en el seno del propio Estados Unidos pueda producirse, por diversos motivos que habría que analizar a posteriori si esto ocurre, un colapso interno. Un colapso interno económico, un colapso interno sociológico. Ya ocurrió algo que indicaba en esa dirección cuando Donald Trump acabó su mandato presidencial. De ahí que se deriven lo que tú hablas de esas teorías de la conspiración en torno a qué poder hegemoniza Estados Unidos, cómo se conecta esto con el capital financiero de la City de Londres, etcétera. Estas cuestiones que parecen económicas y geopolíticas tienen un fondo filosófico muy profundo. Por eso te lo pregunté, sí. Tan profundo como pueda tener la filosofía, la teología o la moral. Es decir, tan filosófico es analizar cuántos misiles balísticos tiene Estados Unidos o la red Echelon, como analizar cuestiones que tienen que ver con el tradicionalismo comunitarista católico u ortodoxo. Es decir, yo creo que analizar estas cuestiones desde una perspectiva duginista pues no se aleja un poco de la necesidad platónica de analizar el pelo y la basura, es decir, de analizar filosóficamente la estructura económica moderna, de analizar filosóficamente la guerra, de analizar filosóficamente Internet o de analizar filosóficamente por qué existen grupos sociales de izquierda indefinida en las universidades anglosajonas y el impacto que tienen a nivel profesional y académico en otras sociedades subordinadas, incluso sus academias a las mismas. Porque claro, la gente tiene que comer y en la universidad la gente tiene que asumir esas ideas para poder trabajar. La cuestión es que esa insubordinación ideológico-cultural que dice Marcelo Gullo, hoy día tiene una capacidad de transmisión mayor gracias a una tecnología que ha inventado mayormente el mundo anglosajón, que es Internet. Gracias a Internet, nosotros tres estamos ahora mismo hablando de unas cuestiones que hoy por hoy le parecen superficiales a la mayoría de la población, sobre todo el mundo anglosajón, pero seguramente hay alguna élite dirigente en el mundo anglosajón que empieza a estar preocupada por estas cuestiones o que le preocupen. Pero nosotros, gracias a Internet, que viene de ARPANET, que era una producción cultural militar, pues podemos comunicarnos y hablar. Gracias a Internet, pues José Ramón Bravo puede hablar potencialmente para millones de hispanoparlantes y yo también. Entonces, pero también hay que ver cómo la geopolítica, incluso analizada filosóficamente, influye en que, por ejemplo, China trate de evitar pues que el Internet anglosajón les domine. El Internet anglosajón ha creado WhatsApp, ellos tienen WeChat. El Internet anglosajón tiene Google, ellos tienen Weibo. Ellos han creado sus propias redes sociales que para 1.400 millones de chinos son suficientes, aunque también están disponibles en otros países si has comprado por lo menos un móvil chino. También hay que decir que los chinos también juegan geopolíticamente su papel contrario a los rusos, que claro, por esto choca con el proyecto eurasianista de Dugin, porque los chinos han visto históricamente a los rusos como un enemigo geopolítico que ha ido contra sus intereses, y no solo ahora, sino históricamente también. Voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Mongolia, como estado, el estado de Mongolia que actualmente existe, se independizó de la China, de la dinastía Qing, en el proceso de conjunción de la guerra civil rusa, producto de la revolución de octubre de los bolcheviques,
y la rebelión de Xinhai en China, dirigida por Sun Yat-sen, que llevó a el fin de la dinastía Qing en China. En ese totum revolutum entre estos dos procesos, dialéctica de clases, estados e imperios, hubo un señor, un alemán del Volga, el barón Unger von Stengern, que se vio a sí mismo como heredero de Genghis Khan y quiso recuperar el imperio mongol y dominar en Mongolia, por el caos que había en China. Sin embargo, fue masacrado y expulsado por el poder por los bolcheviques, que ya estaban ganando la guerra civil en Rusia, y se instauró la República Popular de Mongolia, un país socialista, que era un tapón geopolítico entre la Rusia siberiana y China. Claro. Y al mismo tiempo se creó la República de Tanutubá, otro estado socialista que era parte de China y que a partir del año 44 fue parte de la República Federal Socialista Soviética de Rusia y que hoy día todavía es un oblast de Rusia. Es decir, que incluso durante el siglo de la humillación, los chinos han visto a los rusos como un poder colonial que conquistó territorios en Manchuria, incluso construyeron iglesias ortodoxas que todavía se conservan, y entonces hubo históricamente una desconfianza mutua, de la cual el conflicto chino-soviético del siglo XX entre la izquierda comunista bolchevique y la izquierda comunista asiática maoísta, pues es simplemente un episodio más de ese conflicto, que ahora parece estar atemperado por el auge chino y por el nuevo resurgir de Rusia, que se apoya en China para poder medrar, y que China necesita a Rusia evidentemente porque por Siberia y por la Rusia europea va a pasar la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda. Con lo cual aquí hay que ver también cómo Rusia ha atacado históricamente los intereses chinos y China ha atacado históricamente los intereses rusos por una cuestión pues lo que he dicho yo en una de mis primeras intervenciones. Porque la historia nos determina causalmente, porque los vivos no podemos escapar de la influencia de lo que han hecho los muertos, de lo que han hecho las clases dirigentes y los imperios hegemónicos en el pasado y también otras sociedades importantes. Abro un pequeño paréntesis, habría que estudiar, ya que ha hablado José Ramón del mundo católico, del golpe histórico que supuso para la catolicidad la caída del Imperio Austrohúngaro, una de las últimas sociedades que trataba de organizarse a nivel tradicional en Europa Central, y que cayó porque se conjuntaron los intereses de Lenin, del Imperio Soviético, con los intereses de Woodrow Wilson, de Estados Unidos, que querían básicamente destruir el Imperio Austrohúngaro para ejercer su hegemonía política allí. Y termino ya con esto. Yo creo que es viable, puede ser viable, y dentro de las posibilidades que hay, aprovechar los agujeros de queso de Gruyère que deja esa hegemonía anglosajona capitalista, por ejemplo a través de internet, o incluso, ¿por qué no?, a través de la academia anglosajona, teniendo un puesto laboral allí y haciendo de Pepito Grillo y generar discípulos allí, para, en la medida de las posibilidades, para poder meter el dedo en la llaga y empezar a minar a una sociedad, Estados Unidos, que empieza a dar visos de descomposición. Yo en este sentido recomendaría un libro escrito hace 20 años, no sé si José Ramón lo conocerá, de un antropólogo francés, Emmanuel Todd, que se llama, yo me lo leí hace 20 años, y me impactó mucho porque se está cumpliendo todo lo que él dijo. Después del Imperio, ensayo sobre la descomposición del Imperio estadounidense. Justo en ese libro, hace 20 años, hablaba ya Emmanuel Todd del resurgir de Rusia. Y hablaba, y esto es una perspectiva que también que desde la filosofía hay que tener en cuenta, cómo hay una conexión entre los órdenes sociopolíticos y socioeconómicos que una sociedad política construye y la forma en que antropológicamente las unidades familiares se establecen en la relación padres-hijos y a nivel de los derechos de herencia. Y explicaba cómo, por ejemplo, el comunismo soviético, bueno, mejor dicho, el socialismo soviético, tiene razón José Ramón Bravo en que el comunismo no ha sido un sujeto histórico actuante. Esto también lo explica el marxismo, porque el comunismo es un modo de producción postcapitalista y a él no se ha llegado a ningún lugar, por lo tanto no es un sujeto político ni para el materialismo filosófico ni para la filosofía de Marx. La cuestión es que, sin embargo, el socialismo soviético se puede explicar en gran medida a través de cómo se organiza tradicionalmente la familia nuclear rusa, la familia nuclear ruso-eslava, la relación padres-hijos y la relación del derecho de herencia. Y lo mismo puede valer para explicar la forma en que se organiza a nivel individualista la familia nuclear anglosajona, inglesa particularmente, porque la escocesa también tiene sus matices. Con lo cual, a nivel de la filosofía, desde la filosofía materialista, es viable analizar procesos económicos, antropológicos, culturales, geopolíticos, tecnocientíficos, religiosos y morales, y
no es, a mi juicio, no es recomendable obviar ninguno de estos procesos porque la filosofía no puede hacerlo. Cada vez hay más filósofos interesados en cuestiones geopolíticas, porque la geopolítica, que es la dialéctica de imperios, es tremendamente importante analizarla desde una perspectiva ontológica, nosiológica y antropológica. Y en todo caso, a nivel práctico, sí, insisto, ese es el libro, efectivamente, esa es la portada. Es un libro escrito hace 20 años y que está de total actualidad. O sea, yo a José Ramón Bravo, si no lo ha leído, se lo recomiendo porque ya está viendo Manuel Todt. Llevaba muy poco tiempo Putin como presidente de Rusia después del caos que generó la presidencia de Boris Yeltsin. Manuel Todt vio en ese libro 20 años antes todo lo que está pasando ahora. Sobre todo con respecto a Rusia y sobre todo con la progresiva descomposición del imperio estadounidense. Todt incluso en los años 70 vio la caída del imperio soviético. Pero mientras que Todt vio en el imperio soviético un colapso, en Estados Unidos vio, y creo que eso se va a ir corroborando con el tiempo, una progresiva descomposición. Que veremos incluso cómo la pueden aprovechar internamente a Estados Unidos los hispanos de Estados Unidos que vienen de tradiciones culturales y políticas distintas a las cuales se han movido los anglosajones e incluso otras minorías étnicas de Estados Unidos, como incluso los llamados afroamericanos. Incluso yo me atrevería a decir que incluso si Estados Unidos quiere continuar, o sea, si queremos Make America Great Again, el lema de Donald Trump, tendría que hacerse hispano para poder ser great again, ser grande otra vez. Pero claro, esto choca evidentemente con las pretensiones WASP, que José Ramón conoce perfectamente, de las clases dirigentes de Estados Unidos. Pero, finalizo, no es descartable un escenario de balcanización de Rusia, pero tampoco es descartable que en ese proceso de descomposición del poder hegemónico estadounidense, Rusia se haga fuerte, apoyada en China y apoyada en los BRICS, y que pueda ocurrir en el seno, en el núcleo de Estados Unidos, un colapso interno que pueda llevar incluso a algunos analistas de rusos afirmaban que podía ser viable una nueva guerra civil en Estados Unidos, y hoy en las noticias de esta semana se está hablando de ello. Por cierto, y ya cierro con esto de verdad, ojalá el mundo hispano y el ruso se llevaran bien, yo lo defendería, pero para eso creo que en el mundo ruso debería abandonarse ciertos ataques negrolegendarios que se han hecho a España y que se han hecho, por ejemplo, en medios como Russia Today desde hace tiempo. Eso es una asignatura pendiente que el mundo ruso-eslavo tiene, y en parte viene por un desconocimiento bastante considerable, una laguna enorme que el mundo académico eslavo tiene, por regla general, no todos, actualmente, con respecto al mundo hispánico, con respecto a la historia de España. Yo esto incluso lo he observado en Dugin, cuando digo, yo todavía oigo a Dugin hablar de Latinoamérica en muchos discursos en vez de Hispanoamérica, o cuando habla de cómo la España negra es la España esencial. Yo no sé qué él entiende por España negra, porque España no ha sido negra nunca. España ha sido, pues como todos los países, multicolor. Pero bueno, que en todo caso, no descartemos que Estados Unidos pueda sufrir desde dentro procesos que ahonden, como puede pasar en cualquier imperio, en su posible descomposición en este siglo. Genial. Y en eso pues no habría que abandonar la epistemología del enemigo exterior, porque esa también podría ser peligrosa y aplicable justamente en los momentos de crisis, de balcanización o de desmembramiento, como le podría estar pasando a Estados Unidos. Genial, José Ramón, un abrazo muy grande, es un placer conocerte, ojalá que estés más veces aquí en el programa. Santiago, pues es un placer conocerte también, así de cara a cara. Gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón, les agradezco muchísimo porque finalmente ustedes se erigen como esos guerreros y esos faros de luz que están aportando todas las semillas del pensamiento crítico, que eso es lo que necesitamos hoy más que nunca, sobre todo por la tecnología que ha permeado en todos los sectores, tal como tú decías, Santiago. José Ramón, un abrazo, muchísimas gracias, felicidades por tu libro y enhorabuena, Santiago, que ya viene tu nuevo libro, ya te comprometiste, también nos vas a hablar de él aquí cuando aparezca. Gracias a los dos y a usted muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de la Razón, buenas noches, nos vemos, hasta la próxima.